Hoy nos vamos a meter de lleno con uno de los pasajes más intensos y desafiantes de toda la Escritura. Génesis capítulo 22. Es una historia que de verdad lleva la fe de Abraham hasta el límite y que, como vamos a ver, apunta a un sacrificio muchísimo más grande. Y para entrarle a esta historia hay que arrancar con una pregunta que, la verdad, nos pone a pensar a todos. ¿Puede la fe de verdad desafiar a la lógica humana? La prueba de Abraham nos confronta directamente con esa tensión. Y todo arranca con este mandato, uno que parece contradecir, todo lo que Abraham sabía sobre las promesas de Dios. Las palabras son precisas, calculadas y emocionalmente devastadoras. Desde el inicio, el escenario tiene unas consecuencias inmensas. Ok, entremos en materia. ¿Qué significa realmente eso de que Dios probó a Abraham? Porque la palabra es clave, y hay que entender bien de qué se trata esta prueba tan inconcebible. A ver, la clave de todo está en la palabra original en hebreo, nasá. Y esto es súper importante. No se trata de una tentación, o sea, no es para hacerlo caer, no. Es una prueba diseñada para revelar, para sacar a la luz la autenticidad y la profundidad de su fe. El objetivo de Dios no era destruir, sino demostrar. Y fíjense cómo el texto va construyendo la tensión. Es casi poético, pero brutal. No es una orden simple y ya. Es una escalera de dolor emocional. Cada frase, tu hijo. Luego, tu único. Después, a quien amas. Y al final, ¡pum!, Isaías. Cada palabra es como una vuelta de tuerca, profundizando la herida y magnificando el peso del sacrificio. Le está pidiendo literalmente el corazón de la promesa. Y frente a algo así, tan devastador, ¿cuál es la respuesta de Abraham? Bueno, aquí es donde la cosa se pone increíble. No hay discusión, no hay un «oye, pero espérate», nada, solo acción inmediata. El viaje a Moría, en silencio, dice tanto como la orden misma. Es que el texto dice, y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Y ya? Esa frase tan simple lo dice todo. No esperó, no lo pensó dos veces, es la respuesta de alguien que ha aprendido a confiar en el carácter de Dios, incluso por encima de sus propias circunstancias o de su propio entendimiento. Y aquí viene una de las frases más espectaculares de toda la Biblia. Justo antes de subir el monte, Abraham le dice a sus siervos, «Iremos, adoraremos y volveremos a vosotros». Ojo con eso, no dijo volveré, dijo volveremos, en plural, incluyéndose a sí mismo y a Isaac. Esto es una locura. ¿Qué nos está diciendo con eso? Que Abraham, en su corazón, creía que aunque tuviera que sacrificar a Isaac, Dios era tan poderoso que podía, de alguna manera, resucitarlo para cumplir su promesa. El libro de Hebreos lo confirma, dice que él razonó que Dios podía levantar a los muertos. O sea, su fe ya estaba un paso adelante, esperando un milagro. Bueno, y ahora sí, llegamos al punto más alto, al clímax de esta historia. El viaje terminó. Están solos, padre e hijo, en la cima del monte Moriah. Aquí, justo aquí, es donde la fe de Abraham va a ser llevada a su límite más extremo. Y este diálogo es conmovedor y a la vez desgarrador. La pregunta inocente de Isaac, «Padre mío, ¿y dónde está el cordero?». Y la respuesta profética de Abraham, «Dios se proveerá de cordero, hijo mío». Fíjense, no tenía idea de cómo, pero su confianza estaba intacta. ¿Dios proveerá? Es más, este momento es tan central que en toda la tradición hebrea, este pasaje entero es conocido como la Akedah. ¿Y qué significa? Significa la atadura. El nombre viene justo del verbo hebreo que describe el acto de Abraham atando a su hijo en el altar. Así de impactante es esa imagen. A ver, tratemos de visualizar la escena, esos últimos segundos. Cada movimiento es lento, deliberado, cargado de una tensión increíble. Primero, construye el altar. Luego, ata a Isaac. Después, toma el cuchillo. Y finalmente, levanta la mano. Llegó hasta el último instante de la obediencia. Y es justo ahí, en ese preciso instante, que la voz divina interviene y lo detiene. Ya conozco que temes a Dios. Y aquí el texto nos da una definición increíble de lo que es el temor de Dios. No es tenerle miedo, no es terror.
Es una confianza tan absoluta, tan total, que conduce a una obediencia incondicional, incluso cuando no se entiende absolutamente nada. Ok, la prueba terminó. La fe de Abraham quedó expuesta, demostrada. Y ahora, Dios cumple esa frase profética que Abraham acababa de decir. La provisión aparece. Abraham voltea y ve un carnero atrapado por los cuernos en un arbusto. Y el texto es súper específico. Dice que lo ofrece Tajat Beno, una frase en hebreo que significa en lugar de su hijo. Y esto es importantísimo. Es uno de los primeros y más claros ejemplos en la Biblia del principio de sustitución. Alguien inocente muere en el lugar del que estaba sentenciado. Y como respuesta a todo esto, Abraham le pone un nombre a ese lugar, Yahvé Jireh. Y este nombre es genial porque tiene un doble sentido. Significa el Señor proveerá, claro, por el carnero, pero también se puede traducir como el Señor se mostrará. O sea, no solo mira al pasado, al carnero, sino que apunta al futuro, a una provisión y una revelación mucho más grande que ocurriría en ese mismo monte. Y es que los paralelos proféticos aquí son, de verdad, asombrosos. Pensemos, el Hijo único, el amado, el que carga la madera para su propio sacrificio, ¿a qué nos suene? Todo esto ocurre en el monte Moría, el mismo lugar donde siglos después estaría el templo de Jerusalén y muy cerquita de donde Cristo sería crucificado. Es una sombra, una prefiguración poderosísima de lo que vendría. Y a ver, es súper importante entender el contexto histórico de todo esto. En esa época y en esa zona, el sacrificio de niños era tristemente una práctica común en algunas religiones paganas. Lo que Dios hace aquí es tomar esa forma cultural y darle la vuelta por completo. La subvierte. No solo prohíbe el sacrificio humano, sino que Él mismo es quien provee el sustituto. Nos está mostrando que Él es radicalmente diferente. Y bueno, como resultado de esta obediencia llevada al extremo, la historia no termina solo con un suspiro de alivio, no. Termina con una reafirmación del pacto de Dios con Abraham, pero de una forma única y superpoderosa. Aquí Dios hace algo que nunca antes había hecho. Dice, por mí mismo he jurado. Pensemos en eso. Como no hay nadie más grande por quien jurar, Él pone su propio nombre, su propio carácter, como garantía de su promesa. Esto la convierte en algo absolutamente inquebrantable, irrevocable. Y esta promesa, ahora sellada con un juramento, tiene 3 partes. Primero, multiplicación, una descendencia incontable, como las estrellas. Segundo, dominio, victoria sobre sus enemigos. Y tercero, y la más importante de todas, la bendición universal, que en su simiente, y aquí hay una clarísima profecía que apunta a Cristo, todas las naciones del mundo serían bendecidas. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuáles son las lecciones centrales? Pues primero, que la fe de verdad se mide en la obediencia, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Segundo, que la obediencia, sin dudar, demuestra una confianza profunda. Tercero, que es justo en el altar de la entrega total donde Dios provee. Y por último, que una fe que pasa la prueba se convierte en una fuente de bendición para muchísimos más. Y para cerrar, dejemos esta pregunta en el aire. Si la fe es capaz de entregar lo que más ama, ¿qué es lo que Dios devuelve a cambio? Esta historia nos muestra que Dios no solo devuelve lo que se le entregó, sino que lo multiplica y lo sella con una promesa para siempre. Nos deja pensando, ¿no?, sobre qué es la fe, qué es el sacrificio y cómo actúa la provisión divina.